Bueno, buenas tardes, gente. Ahí estamos esperando a Oscar Cuervo para empezar con la charla sobre mi película última, Lluvia de Jaulas. Gracias por estar. Espero me estén escuchando bien, si me pudieran decir eso. Esperamos que Oscar se una y estamos. Ya está conectado, Oscar. Tenés que mandar la invitación, creo. Es la primera vez que hago un Instagram en vivo, sepan comprender. Si hay algún especialista en la sala. ¿Cómo hacemos? Ahí va. Hola, Bueno, ahí apareció el señor Oscar Cuervo. ¿Cómo le va? ¿cómo va César tanto tiempo? Tanto tiempo de no vernos en persona, porque estuvimos hablando esta tarde un ratito, pero estaba pensando que en persona nos vimos cuando pasamos Histoire du Cinema, que vos viniste ahí a presentar en Ayacucho, en Fundación Iwo, y antes, esa hermosa noche del estreno de Lluvia de Jaulas en La Lugones, que fue en el DOC Buenos Aires el año pasado, y En yo hacía un octubre, poco sí. de octubre, hacía un poco de memoria en cuanto a que me parece que fue uno de los últimos eventos cinéfilos así y trascendentes o emocionantes que tuve antes de la pandemia, porque después creo, no sé si antes o después vi la película de Tarantino, era una vez en Hollywood, y después me parece que no volví a participar de uno de esos eventos cinéfilos, ¿no? Estar ahí No, en la Lugones proyectando, viendo tu película proyectada fue algo bastante especial para mí y supongo que para todos los que estaban ahí, y para vos especialmente. no, sí, bueno, primero y principal que obviamente nunca hubiese imaginado que pasaría a ser una exhibición que tome tanto tono melancólico hoy en día, ¿no? Que estamos imposibilitados de la posibilidad de ir a una sala. La verdad que sí, fue una noche mágica por lo que representa simbólicamente la Lugones, ¿no? Sí, De saber que por ahí pasaron muchos grandes de nuestro cine, muchas películas que han contado con esa sala solamente, incluso en muchos casos como lugar de exhibición. Y bueno, en la apertura del festival, por lo cual estaré siempre agradecido a Roger Cosa, a Carmen Guarini, a toda la gente del DOC, y la sala llena, ¿no? Que no es fácil sala llenar la llena, Lugones. Yo he claro. ido muchas veces, no es Mm. por, no es por nada, ¿no? Pero la verdad que quedó gente afuera incluso ese día y un público que es muy exigente el de la Lugones, ¿no? Un público, por lo menos el público estable, ¿no? El elenco estable de espectadores. eh, es muy particular, ¿no? No te permiten casi hacer ruido al respirar. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado Sí, que me han chistado, me han silenciado, todo incluso. Es un público muy picante y la sí. verdad que ver una película como Lluvia de Jaulas en esa sala fue un acontecimiento de por sí mismo, ¿no? Sí, la Lugones es, mira, supongo que para vos también y para muchísima gente es como un lugar sentimentalmente propio, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando iba a la secundaria a la tarde me iba a ver casi, no sé si todos los días, pero casi todos los días alguna película. Si no me equivoco, la primera que vi fue Vivir de Kurosawa y de ahí en adelante por esa pantalla vi pasar
a todos, a Buñuel, a Mizoguchi, a Ozu, a Mirá, Godard. hoy a- encontraba, hoy encontraba justo esto entre tantas sí, retrospectivas que fui a ver, una de Einstein, y coincido en lo formador que es esa sala, ¿no? Yo incluso lo dije ese día, para Lluvia de Jaula fue fundamental ver algunas cosas que vi en la Lugones, como la película de Travis Wilkerson, que la vimos juntos, que estuvo Martín sí, Martín Farina Farina. también, exactamente, la vimos los tres ese día y charlamos al terminar también y después fui a ver la retrospectiva de Derek Sharman mientras editaba la película o algunas cosas experimentales que siempre ponían que me terminaron influenciando. Después obviamente miro muchas cosas en mi casa, Sí. pero bueno, la verdad que siempre ha tenido un catálogo impresionante, ¿no? Así que ansioso por volver a la Sí, sala, ¿no? Al ritual, digamos. sí, yo había visto Lluvia de Jaula ya en mi computadora, pero bueno, verla ahí en la pantalla de la Lugones fue, es como un impacto, como que se multiplica por 100, ¿no? Porque es el ámbito propio donde respira el cine, me parece. Ya estamos acostumbrados a ver películas en cualquier pantallita, ¿no? De computadora, incluso de celular. Eh, yo ahí pienso que el cine es como una especie de triunfo paradójico, ¿no? Que triunfó porque ahora está en todos lados, está en los celulares, está en las computadoras, está en todas las pantallas que nos rodean, y a su vez eso implica ciertamente su vaciamiento, porque la experiencia más propia de estar en la sala viendo la película, que es totalmente intransferible. Ahora hay pantallas de cine por todos lados y todo es cinematográfico, ¿no? Lo que sale por un celular es cinematográfico, pero a su vez eso implica una especie de abandono de la sala, como si el cine hubiera retirado de ese espacio. Quizás es una cosa de nostalgia de ser del siglo XX que no termina de gustar de lo que nos presenta el siglo XXI y que ya cuando eh, seamos desplazados como generación no va a importar tanto ya eso, una cosa de la historia. Sí, comparto. Yo creo que incluso esta situación de la pandemia a nivel mundial, que lo hemos charlado, yo no soy más de leer y ver qué piensan los demás que tratar de sacar una conclusión yo mismo. Pero la única que me atrevo a decir es que obviamente se vendrá un capitalismo con alcohol en gel, lo que se viene, seguro. Sí, Y segundo para mí, estos meses de confinamiento han demostrado una derrota de lo digital frente a ajá, lo analógico o frente a lo arcaico. O sea, eh, no veo que las grandes masas o las grandes mayorías de la sociedad estén felices de estar encerradas en su casa. O sea, entonces, como que vino también a reafirmar que la humanidad no, todavía la utopía del transhumanismo, ¿no? Que aparece en una serie como Years and Years, la serie británica, así que es media distópica, que toca el tema del transhumanismo, decir gente que se va transformando en datos directamente, ¿no? El ser ujú, humano transformándose en datos digitales. Creo que estamos muy lejos de eso y que a pesar de la total saturación de elementos tecnológicos, estos meses nos hacen añorar una plaza, un bar, sí, el espacio público, ¿no? sí, Ni que hablar la calle con la tradición de movilización, de sindicalismo, claro. de victorias que ha logrado el pueblo argentino a través de ocupar la calle. Yo creo que no es que la sensación que percibo en la sociedad es de nos encanta esta vida, ¿no? Esta vida encerrada.
me conformo viviendo con la computadora. No, la mayoría de las personas están estresadas, desesperadas, ansiosas, eh, por eso, ¿no? Por la pérdida de salida al espacio, que quizás es como dice el dicho, ¿no? Uno no se da cuenta lo que tiene hasta que lo pierde. Después yo lo que pienso es que yo disfruto de las dos cosas a nivel personal. O sea, a Sí, mí me encanta la sala, pero ahí tenemos que sacarle la épica a la sala porque hay salas donde el proyector o está eh, hecho mierda o el claro. proyector. Para que. Uy, para. Ahí pasó mi gato Timoteo. No, Ahí no, 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 pasó. que va a ser un desastre. Gracias, Timoteo. Eh, Timoteo no es por Bandor, ¿no? No le pusiste por Bandor, Timoteo. no, se lo eligió mi hija. Yo le elegí el apellido, Popchenko, un apellido Ah, soviético, obviamente. sí, claro. Así Y que bueno, responde saludos a ante los dos Timoteo. nombres. Ante Timoteo y ante Popchenko responde también. No, y Así que vos decís que la épica, que la épica disfrutás de de las la, de dos. las, de la sala es como relativa, ¿no? Depende de qué sala, o sea, no sé, tenés una Sí, sala como la del Malva que proyecta fílmico y se ve fantástico, tenés una sala como la del Lugone que se ve fantástico, y después depende del proyectorista, depende si el proyectorista lo fueron formando para lo digital, ¿no? Eh, sí. eso Sí, pasa. están las bueno, ya digamos que ya no se hay prácticamente, salvo en el Malva, donde Fernando Martín Peña es como un irreductible del celuloide, casi no hay proyectores en celuloide en las salas porteñas al menos. Y los proyectoristas siempre son como también una contingencia aparte, porque a veces en la Lugones hemos escuchado eh, que estaban escuchando partidos mientras proyectaban y bueno, había que salir afuera a decirle que bajen esas No, cosas que también forman parte parte de la bueno, religión, ¿no? pero capaz si era un mundial, viste, que tipo Beatriz Arlo, que dice que cuando hay Bueno, mundial se va a la sí. Lugones Claro, sí. o al Malva. Sí, no sé si era un mundial, pero claro, es la actitud de Beatriz Arlo, de que ella va al museo en la final del mundial, no, dejémosla de lado. Sí, Pero sí, sí, viste, sí, sí. siempre los proyectores también forman parte de ese encanto de, incluso cuando se equivocan de formato de pantalla o cuando desenfocan. Bueno, de todas esas cosas que también es algo de la mística del viejo cine del siglo XX, ¿no? Godard decía, Eh, el cine es un asunto del siglo XIX que se resolvió en el siglo XX, en las y situaciones. comparto plenamente, o sea, viene a culminar el desarrollo Sí, del siglo XIX, es una cúspide, obviamente a partir de la fotografía, pero hay algo que vos decías que también lo había tocado cuando tenía el programa de radio, que había escuchado a Roger Cosa, ¿no? Como está el ensayo emblemático de Walter Benjamin, ¿no? La obra de sí, arte, en épocas de la eh, reproducibilidad. exactamente, de reproductividad técnica. Y él hablaba ahí, ¿no? O el cliché que se hizo de lo que dice Benjamin ahí es de la pérdida del aura que trae el cine, justamente, ¿no? Del Sí, aura artístico frente a la pintura, frente al teatro, ¿no? sí. Eh, justamente por la repetición, por la reproductividad, por algo que se Sí. reproduce, que no es un hecho único. Eh, entonces, ahora que estaríamos ante una nueva fragmentación de lo Es poco de como, aura que quedaba, ¿el sí, cine me tuvo parece. un aura alguna vez? Yo creo que el cine tuvo un aura. El cine es como es una cosa rara, porque eso que decía Godard, para mí yo lo pienso, es como la coronación de una serie, viste que el siglo XIX es el siglo de inventos, de la lamparita, del pararrayos, de no sé qué. Bueno, el cine es una de las últimas, que con una ambición de la burguesía pionera de atrapar el mundo en una imagen, es una manera de dominarlo, ¿no? Pero después el Y, cine como se independizó de esa intención inicial y se fue para el lado de los sueños, bueno, ese doble nacimiento de Lumière y Méliès, ¿viste? Y los mismos Lumière que decían que no le tenían confianza, que era un invento sin futuro.
pero el cine es como, me parece que marca el siglo XX, ¿no? El cine Totalmente. creo que es el arte del siglo XX. eh, los regímenes políticos lo entendieron muy bien, que la potencia política del cine, y evidentemente los que mejor la entendieron fueron los norteamericanos, que era una nación sin mitología, sin historia casi, bueno, y como construyeron su mitología con el cine, y no solamente su propia mitología, sino que la exportaron y la transformaron en casi, se metieron en la cabeza de todos nosotros, como si la mitología de ellos fuera la nuestra propia. Universalizaron su mitología, yo sé que es un tema en el que venís trabajando mucho, que, que yo trato igual de pensar que todo es cine, ¿no? Mm, Porque para no pero obviamente que el cine para Estados Unidos funcionó como una maquinaria de sí, guerra sí, mucho más eficaz que los ejércitos, que su tecnología nuclear. Obviamente que sí, necesitan exhibirlo a ese poder, pero no sé, de Vietnam se fueron derrotados, no pudieron ganar por tierra, podían mm, bombardear y bombardear, pero no podían dominar el territorio. Pierde Vietnam, Estados sí, Unidos, ¿no? Pero hoy sí, en Vietnam hay cines donde se ven las películas más comerciales de Estados Unidos, es decir, que ganaron la guerra por otros medios, ¿no? sí, Ni que hablar con lo que hicieron con la Unión Soviética, con la Alemania Occidental, y universalizaron de todo, ¿no? Una moral, una forma de contar, una forma de hacer cine que se sí, impuso, o sea, el modelo de sí, guión mismo lo dice Godard, ¿no? En Historia del cine, sí, ¿no? Lo que lo hemos visto y charlado juntos. Lo trata tipo como algo de la mafia, ¿no? Como que hace sí, cine con guión, esos paralelismos, esas asociaciones tan certeras que parecen juegos, que sí, parecen algo lúdico, pero que dice mucho, ¿no? Godard ve ese paralelismo, ¿no? La sí, imposición del guión y después tener que retratar lo que dice el guión sí o sí, ¿no? Eso no hay que olvidar que nace también en Estados Unidos y se universaliza sí, y coloniza, ¿no? sí, su Aunque eras una narrativa. vez en Hollywood, a vos te gustó mucho. A mí me encantó Tarantino, pero eso es como un disidente también de esa tradición. Es un tipo que es de la tradición y pelea contra ella, eso me gusta de él, ¿no? O sea, que nosotros reconozcamos que el cine norteamericano es una máquina bélica en sentido literal, porque lo es. Ellos muchas veces preparan las invasiones y los desembarcos bélicos propiamente dichos con películas que demonizan a un pueblo, a una cultura, al Islam, al comunismo, etcétera, ¿no? A los latinos, lo que ellos hacen aparecer como el peligro, el mal, primero es preparado por cientos de y ellos creo que son muy claros en que el cine es una cosa política, hasta digamos los más mainstream como Spielberg o como Clint Eastwood o como los nombres más célebres, en todas sus películas vos ves que ellos están planteando una posición política explícita y todo el tiempo, y eso es una cosa que a mí me llama la atención porque la crítica de acá, ¿no? La que leemos acá, como que le esquiva el bulto a eso, es que cuando hablan sobre Eastwood o cuando hablan sobre Spielberg, viste, es como que le separan esa posición política tan clara que ellos tienen. Y parece que debieran hablar de los aspectos técnicos abstractos y no hacerse cargo. Entonces se comenta a Eastwood o a Spielberg como cineastas de la acción o de la épica o de no sé qué, y no se los lee políticamente. Eso a mí me llama, es como una pacatería no sé si es de la cinefilia argentina o de la cinefilia francesa que se impone,
o no sé, la verdad, yo lo leo en los críticos de acá, no sé si es algo No, universal. no, sí, yo comparto porque uno si quiere lo puede analizar de reverso, ¿no? En el reverso de la cuestión, es decir, eh, ¿qué pasa cuando analizan películas de otro país, cuando analizan películas incluso de acá, ya que estamos hablando en términos locales? Ahí sí, si hay algo social, lo ven como, si hay algo político, lo ven como un problema que genera una deficiencia en lo formal, en lo artístico, como que le quita mérito eh, artístico, pero no así cuando, como si fuera nada bueno, a eso no hay que prestarle atención, como que hay una segunda capa, tercera capa, que, que nosotros espectadores tenemos que descubrir, si no seríamos muy vagos, cuando en realidad no hay segunda capa ni tercera capa, es lo que se ve, la primera. Es la primera, claro, sí. Sí, en ese sentido, bueno, los norteamericanos son claros al respecto, es decir, con el envase del entretenimiento te están imponiendo una visión del mundo de manera muy eficaz y en el caso nuestro es muy culposa la cosa, ¿no? Incluso los cineastas como que tienen miedo de hacer política. Quizás es algo también que viene de los 90, de, de la famosa época del fin de la historia que decía Fukuyama, o de la dictadura, cuando la palabra política se puso como una mala palabra, no sé bien de dónde viene, ¿no? Pero hay como un cierto miedo de decir, bueno, mira, pero yo hago cine, no hago política, ¿no? Eh, Es como el que te esto dice, por no soy de ejemplo, izquierda ni de derecha, el que te dice eso es de es de derecha, derecha. no hay mucha Sí, ciencia. sí, y yo, O- para mí también es un acontecimiento, lluvia de jaulas en las Lugones, por una cuestión que yo la digo y sé que tiene cierta, como cierta, es un arma de doble filo, ¿no? Porque yo digo, bueno, llega a la pantalla de la Lugones, por donde pasaron todos esos que dijimos, y Visconti, y Rossellini, y todos los demás que dijimos, y llega alguien que se define a sí mismo como cineasta plebeyo, alguien que en Lluvia de Jaulas dice, antes de ser persona fui preso, o algo por el estilo, ¿no? Una frase que se sí, escucha sí, fui casi. preso antes que persona. Sí, que no sé si es una frase tuya o la estás citando a alguien, pero o te la apropias. No es mía, es mía, es mía, es mía. Claro, bueno, Copyright está bien, mío. perfecto. Bueno, entonces hay también como una especie de vergüenza mencionar, uno dice, bueno, pero si uno dice que César estuvo en la cárcel no sé cuántos años, o que César vive en la villa, es como una mirada paternalista, entonces, bueno, hay que tratarlo con pinzas, eso, pero en realidad es un acontecimiento, porque el acontecimiento, digamos, el peligro es que vos quedes encasillado en decir, bueno, César, el cineasta villero, entonces es como una especie de monito, viste, que se exhibe en una jaula como una curiosidad. Pero también hay una evidencia, que vos sos el primero de tu clase, de tu barrio, que llega a la pantalla de la Lugones. Y eso, además de hablar de vos, habla de todos los que quedan afuera, ¿no? Es decir, habla de un principio de exclusión. Es decir, habla de que el cine ha sido y sigue siendo predominantemente un medio de expresión burgués. Sí, total, y que no solo burgués por una cuestión económica, porque no es que, si bien si vamos a lo empírico, la mayoría son casi millonarios, varones Sí, y millonarios en su mayoría, sí. o hijos de millonarios, los que son directores de cine en Argentina, ni siquiera de clase media, media Mm, trabajadora, ¿no? Yo eso no lo vivo como ningún orgullo. claro. A mí me da como, me da lo mismo que decías vos recién, ¿viste? Por tener que sentir que es la primera vez, es a la vez desolador.
habla muy Sí, mal, no solo del cine, de la sociedad argentina misma, ¿no? Por más que en todos los países es difícil hacer cine, el cine es complicado de por sí, ¿por qué genera un acontecimiento que un pibe de la villa o que proviene de una villa, sigo viviendo acá, pero digo, ¿por qué es una excepción, no? ¿Por qué pasa a ser una excepción? Y, y ahí donde todo ven un tono como de, para celebrar de forma simpática, para mí es para, como vos muy bien estás marcando, con una seriedad, decir, che, eh, miren que en Argentina se hace cine de los primeros países donde llegó un cinematógrafo, fuera de sí, Francia. Es de los sí, primeros sí, es países verdad. fuera de Francia donde llegó un Sí, cinematógrafo. Y sí, así todo, entonces siempre, o sea, a mí me hubiese encantado tener una tradición atrás de uno, dos, tres realizadores, ¿me entendés? Que seguramente claro. los hubo y quizás no hubo difusión. Y aparte yo hablo de una Sí, tradición bien concreta porque quizás puede haber de origen indígena, de mm, origen, de origen proletario, de origen obrero, pero los villeros es algo muy particular que tiene mm, su historia bien concreta en Argentina, ¿no? Si, sí, como la explosión en cantidad de villas miserias y de habitantes es un fenómeno que va de la mano inseparablemente del desarrollo del modelo neoliberal, sobre sí. todo que se aplica primero en Chile y después, bueno, en toda Latinoamérica y en casi todo el mundo. Entonces, bueno, el universo villero es un universo determinado con sus características particulares que puede mezclarse con la herencia de pueblos originarios, porque hay una gran presencia, incluso en mis propias raíces, pero es decir, la villeritud, retomando a Fanon que hablaba de la negritud, ¿no? La Sí, villeritud en el cine fue siempre objeto, ¿no? Fue siempre sí, objeto, eso está claro. Después podemos analizar cada cual tal película, pero fue siempre objeto, ¿no? Fue sí, siempre destino, fue siempre una posición receptora, ¿no? sí, la apertura que se da en el cine argentino de los últimos años se da desde la mirada burguesa de, por ejemplo, Elefante Blanco, que es una superproducción en la cual están Darín, está Jeremy Renier, que es ese actor genial de los hermanos Dardenne, pero que bueno, lo contratan para después poder vender la película en Europa, pero los pibes de la villa que ahí aparecen son como un fondo, no son como extras para el lucimiento de los actores principales, Martina Guzmán, la mujer del director, que no puede faltar, y bueno, es una película que da esa sensación, ¿no? Esa cosa como que los villeros son como decorados, como extras, que están un poco fuera de foco, porque la cámara hace foco personajes blancos que son el cura, el, el otro, el benefactor, la asistente social, ¿no? Y para no hablar después de la otra cosa que no sé si es mejor o peor, pero que es la mirada circense de Tumberos o del marginal, ¿no? Donde se asocia lo, lo carcelario también, no solo lo villero, ¿no? Como una especie de espectáculo para los burgueses que a la noche prenden para ver condensados ahí en la pantalla todos los vicios y todas las perversiones y las cosas que el burgués en su vida cotidiana hacer lo que le gustaría quizá y que después las proyecta ahí en ese mundo, en ese submundo salvaje, como bueno, es la civilización o barbarie, ¿no? De Sarmiento, es como que esa barbarie se transforma en un espectáculo circense en la televisión argentina a partir de Tumberos, creo yo, y después el Marginal es como una continuación de eso. Sí, yo bueno, yo me cuido de no dar nombres puntuales porque también es una industria Claro, eh, que no te perdona, ¿viste? Entre que somos un país del tercer mundo, hay poco trabajo en el cine, ¿viste?
y está en tan pocas manos y quiero seguir haciendo películas, pero sin dar nombres propios, que igual a vos en eso no tenés pelos en la lengua, así Pero porque que, no, yo no tengo que trabajar, no dependo económicamente de ellos, así que puedo decir cualquier cosa. pero sí coincido que hay una tendencia que podemos encontrar ya un corpus de películas demasiadas donde ciertos aspectos de la representación se repiten una y otra vez, una y otra vez. Eh, y, y yo creo que hay una cuestión media perversa, de proyecciones perversa, de un ello sacando todo lo más espantoso que ha proyectado en su propia vida, se lo deposita al personaje villero, el realizador burgués, y después hay otra faceta que para mí igual, siempre al espectador, porque yo antes que cineasta me considero espectador de cine y un amante del cine antes que nada, Mm, yo como que absuelvo al espectador frente al realizador, ¿no? sí, Digamos, el espectador también es como el supermercado, vos vas al supermercado y agarrás, lo que hay, haya o no haya en la góndola o no. Y claro. si no te ofrecen tampoco otro tipo de producto y terminás agarrando, yo no creo que todas las personas que ven ese tipo de serie o películas lo hagan desde un lugar perverso. Hay muchas personas que sí, pero hay otras que lo hacen inocentemente, quiero creer, Sí, porque siempre hay un rasgo de inocencia en el espectador. Es algo que vi en una charla, que lo dije el otro día cuando hablé con el colectivo cineasta, hermosa que hay entre Serge Daney y Jacques Rivette, y en un momento hablan de la inocencia, de otro lugar, pero yo retomo la palabra inocencia y empecé a acordarme, o cuando te acordarás vos, cuando sos adolescente y ves películas sin saber la historia del director, sin saber la historia del sí, cine, y vas, bueno, ves porque no tenés, no tenés tanta información y buscas entretenerte y buscas algo que te enganche. Pero bueno, sí, ya tiene, uno sabe que Argentina está en Latinoamérica y ves que mismo en Latinoamérica no es lo mismo. O sea, porque vos tenés un mediometraje tan emblemático como el de Ospina y el grupo de Caliwood, ¿no? la Agarrando pornomiseria, ¿no? pueblo, Claro, agarrando pueblo, ¿no? el concepto de la pornomiseria, Colombiana, de sí, 50 años atrás más o menos, o sea, 50 años sí, atrás ya planteando todo esto. O sea sí, que, sí, y yo he conocido por la fortuna de poder viajar por algunos países de Latinoamérica, de conocer un cine que por lo menos se hace eh, donde el sector, la minoría, la, como queramos llamarle, por lo menos cuenta su propia película, muestra su propia película desde su punto de vista, ¿no? Desde, o sea, tiene el acceso a los medios de producción, ¿no? O sí, sea, han logrado tener acceso a los medios de producción. Entonces tenés alguna que otra película chilena, alguna que otra película brasilera, he visto, donde ya hay otro trabajo, incluso hasta formal, ¿no? Ya ni siquiera es narrativa, tampoco documental. Pero en Argentina eh, hay una cosa que repito, no me viene otra palabra que perversa, ¿no? Y no es solo en el cine, sí. lo No, ves en distintas artes, ¿no? La caracterización que se hace del joven villero no te despierta un sentimiento de respeto, ¿no? Es un espectáculo sí, circense de un circo bastante de bajo presupuesto, porque hay circos y circos, ¿no? Está el circo de Soleil o está el circo de la película de Freaks, no sé, claro, de Tom Browning, ¿no? Hay circos y circos. Para mí es encima un circo
poco laburado, ¿no? Donde, bueno, sí, para mí son así, ¿no? Para mí lo más terrible es que, como vos decís, hay películas donde actúan personas que son habitantes del lugar, que viven Sí. ahí efectivamente, y cuando actúan ni siquiera de ellos mismos, lo que uno le pediría, viste, al actor que no es profesional. Bueno, lo que justamente busco es la frescura, la espontaneidad. No, ¿qué ves? Ves que terminan actuando ni siquiera de sí mismo, que sería por lo menos para mí algo interesante de ver. Terminan actuando el prototipo que se Para impuso, ¿no? complacer la mirada del espectador que está afuera, ¿no? Del Y, po- espectador y, burgués. y Como con mucha porque obediencia, ¿no? Con y porque el poder obediencia. se siente, porque el poder se ejerce, porque vos sentís en el rodaje que no, ni opino acá, porque bueno, voy a aparecer en una película. Yo, aparte, eh, hay todo un aparato desde la escuela que te hace sentir inferior por ser pobre, ¿no? Ujú. Intelectualmente, Sí, no, cognitivamente. Vos sos el que no, no sabe. Vos tenés que la agradecer tele- al que te trae el saber. Nunca está acá el saber. El saber viene del punto A y nosotros somos el punto B. La trayectoria siempre del punto A al punto B. sí, Entonces veo la eso, televisión ¿viste? es terrible, es como una escuela, la televisión es como una escuela terrible. Hace punta a un programa que viene ya también, 90 creo, o antes, que es Policías en Acción, que vos incluso en Lluvia de Jaulas usás algunas imágenes que son tomadas de una página de la policía, ¿no? Que ese es el punto de vista de la policía, que entra a la villa y que así como va armada, lleva la cámara. Entonces esa mirada es la mirada del policía, que primero sobrevuela el territorio con una especie de dron o algo Es por el un dron, estilo. sí, sí. Y Claro, después con una GoPro en el casco. claro, que está buscando al delincuente, ¿no? Así entre comillas. Y después se mete entre las callejuelas y se mete dentro de las casas para agarrar al pibe, ¿no? Que siempre es un chorro y bueno, eso te digo que educa a las masas de una manera tremenda porque nos convence a los que no vivimos en la villa de que ese es un lugar peligroso que está lleno de delincuentes y que están esperando para matarnos a nosotros. Sí, ¿no? Y que justamente la idea era, bueno, policías en acción, entraba a filmar a una villa, o un noticiero hoy en día, o un cineasta que se recibe de cualquier escuela de cine, dice, mi película próxima se trata en una villa, al año la está filmando, bueno, esa impunidad que siempre tuvieron, yo me propuse a través de una escena invertirla, ¿no? Sí, Entonces, ahí te das cuenta cómo el problema no es que no miramos o que las imágenes no existen o que somos invisibles. No, todo el tiempo están mostrándonos, todo el tiempo. Todo el tiempo hay gente que quiere ir a sacar fotos a una villa, que quiere ir a hacer una película a la villa, que quiere ir a hacer un taller a la villa. Eh, entonces yo fue como dije, a ver, ¿qué pasa si las mismas imágenes bajo otro discurso, agregándole dos o tres frases de elogio del crimen de Marx, dos o tres sí. frases bien literales casi sobre la temática? ¿Qué pasa? Y yo siento que, bueno, es una escena de las que más me comenta la gente, ese Eso. robo de las imágenes, ¿no? Que hago Después yo filmo por mi cuenta operativos, Claro. porque se imponía, ¿viste? Ya que igual le aclaro a la gente que esta charla con Oscar Cuervo, crítico de cine, licenciado en filosofía, es porque le gustó Lluvia de Jaula, si no, no existiría esta Y sí, charla. sí. Eh, O no, no, quizás pero sería más interesante. más allá de eso, compartimos un gran amor por Godard, que no es fanatismo, Sí, sino que es un respeto. Eh,
Y hay una frase de él que es muy, muy célebre, ¿no? Un aforismo de él que es legendario, que es no una imagen justa, sino justo una imagen, ¿no? Que es muy misteriosa, que es muy Sí, misteriosa para mí, que sigue siendo muy abierta, que se puede interpretar de mil maneras. Pero bien. yo creo que ahí Godard justamente le dice a su... Encima es en el momento que Godard empieza a romper con lo que lo consagra, ¿no? Con esas películas de grandes estrellas y que si bien ya eran rupturistas, mantenían cierto entretenimiento, que ¿Qué no hace se, o sea, que el desprecio, cine, no? Brigitte Bardot, toda esa época, me parece. toda esa época, ¿no? Toda esa época que a mí me encanta igual, que a mí, o sea, no hay una época de Godard que no me guste. O sea, ya su primera película es una obra maestra, ¿no? Eh, eh, a lo que voy digo, que el cine esto de decir a sus propios colegas, no vengan a hacerse que van a hacer justicia con una cámara, Sí, ¿no? Que van a traer igualdad, no, que no. Y el justo una imagen, es decir, lo vas a lograr sin proponértelo, ¿viste? Se une con algo que dice Orson Welles en el documental que estrenaron sobre la película que no terminó él, pero terminó Netflix, sí, y que participó Peter Bogdanovich para poder sí. terminarla. Bueno, Al pero otro ahí lado del en viento. el documental, al otro lado del viento, que igual es fascinante, por más que es post-mortem de Orson Welles, nunca sabremos Sí, si él lo hubiese querido editar así, pero él habla en ese documental, pues sí, Orson Welles hablando de esto, que él habla de salir a cazar accidentes, ¿no? sí, Salir a cazar accidentes, no imágenes, ¿no? Sino accidentes. Y bueno, a mí me pasaba que, bueno, uno dice, bueno, Lluvia de Jaula es una película sobre la violencia institucional, no sé qué. Mirá, yo quería filmar mi barrio, no sí, sé, un día me propuse filmar la lluvia en el barrio y había un sí, operativo y dije, bueno, no lo filmo. Otro día salí a filmar árboles en el barrio, otro operativo sí, de la policía. Justo una imagen, ¿se sí, entiende? Entonces la sí, filmaba porque es justo una imagen, es justo una imagen que está sucediendo. No porque el cine ahí empezamos con todo el problema que hay en torno al realismo y todo el estereotipo que hay en contra de la mala interpretación para mí que hay del término realismo. sí, Eh, pero yo creo que en esa frase un poco está lo de lluvia de jaula. Hubo mucho de eso, de justo una imagen. ¿Me sí, entendés? No hubo un guión, sí, no porque diga que ese sea el mejor método. Acabo de terminar de escribir un guión, estoy escribiendo otro. Eh, para mí todo es cine. Pero en Lluvia de Jaula se fue haciendo a través del montaje el guión, ¿no? sí, Y hay que entender que hay que liberar al cine también para mí de ciertas tiranías, ¿no? Y una de ellas sí, es ese, el guión. sí. Cuando yo pienso en la belleza, a veces también críticamente hay como lluvia de jaulas, porque piensa que si uno habla de la belleza, está como embelleciendo la pobreza, ¿no? Me parece que, bueno, eso es un problema interesante para pensar y también para no caer en esa trampa, porque hay como una belleza conmovedora en ese partido de fútbol jugado bajo la lluvia, en todas las escenas de la lluvia, que son muy, muy melancólicas, y que yo digo, bueno, claro, la puesta en escena ahí, no sé si diríamos Dios, porque sería como atribuirse a una teología, ¿no? O diríamos el universo. No es que César está manejando la lluvia y el color azul y los pibes que están jugando, pero bueno, hay una manera de moverse la cámara en el territorio que tiene que ver con esa, porque tus imágenes, las que vos producís, tienen como una inestabilidad todo el tiempo, cámara en mano, a veces un poco se sacrifica el foco porque se privilegia el mostrar que la cámara en realidad forma parte del territorio, o sea, que es una persona que está metida ahí adentro, ¿no? Entonces vos no privilegiás el encuadre perfecto, sino que
la belleza surge porque vos estás moviéndote en un territorio que es bello y es terrible, digamos, que es bello no quiere decir que los que viven en la villa viven una vida hermosa, pero hay belleza en ese juego de fútbol, bueno, o en ese chico que decía, hay una escena que me encanta, que está casi al final, es un chico, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero está creo que en tu Elías, casa, Elías puede Elías, ser, porque bailando. le rozó, claro, le rozó una bala en el cuello y perdió a sus dos hermanos y Pedro dice o algo así, y se pone a bailar y es como una danza hermosa, es como una celebración del erotismo del cuerpo, de la vida, en Es muy medio de sensual, esa, Elías, coincido. sí, sí, en medio del genocidio, ¿no? Porque tu película también narra un genocidio. De vez en cuando aparece un pibe y vos decís, este chico ya está muerto, lo mató la policía. Entonces, hay como un genocidio que está transcurriendo mientras la película se está haciendo, pero en medio de eso aparece como esas manifestaciones de la vida de Elías bailando, y digamos que te da como digamos, te conecta con una belleza que vos decís, bueno, ahí es la cuestión de que César está con los pies en la tierra, está pisando ese territorio. Es decir, o sea, un turista no puede filmar eso, porque no puede entrar ahí y encontrarse con ese momento. Es como que todo eso se te regala a vos porque vos estás ahí. Sí, no solo porque estoy, porque no solamente por el elemento geográfico, hay otras afecciones en términos de lesianos, ¿no? Hay una afectación con ellos, una relación con ellos, de amistad de muchos años, o sea, ellos están, la mayoría de el que sobrevive va a estar en la próxima película, eh, y y yo lo pongo en la sinopsis, ¿no? ¿Viste? Flores que crecen amputadas, pero Sí, son sí. flores que crecen y fue algo que siempre tuve de mi primera película, que a mí me gusta, ¿no? Como que he recibido como que una gran celebración por Lluvia de Jaulas, que para mí también es paradójica, que me hace pensar en algo, digo, se celebra también porque tiene como algo más formal que las anteriores, ¿no? Sí, Porque tiene algo más experimental, porque tiene algo más, no sé, no narrativo. Yo no, viste, no, primero porque no tengo esa concepción del tiempo, de lo filosófico, de que del origen al final. Creo que las cosas pueden entrar por el medio, que no siempre se empieza en el cero. Volviendo a Godard, uno más uno puede ser tres. Es decir, se saltea el dos porque ya hay otra cosa nueva. No, ni siquiera estoy hablando de la dialéctica hegeliana, pero yo digo, ¿por qué Lluvia de Jaula se celebró tanto y las anteriores no? Porque en las anteriores yo soy más literal en la presentación del mundo villero, ¿no? sí, Digamos, soy como más directo, podríamos decirlo, ¿no? Voy como al tema y lo transparento, digamos, roban, mueren, chau, se termina la película y igual desde mi primera película siempre hubo elementos que no son muy comunes de cualquier película, ¿no? Porque es fácil hablar de progreso, ¿viste? Y creo que sí, eso también es una mentalidad muy norteamericana, de que uno va y sí, progresando, de que uno... Orson Welles, Citizen Kane es su primera película, con sí, 24 años, y para muchos es la mejor de la historia, ¿no? Su y ópera sí, prima. Y entonces cuidado con esa idea de que uno puede ir progresando, porque también puedes ir para atrás, muchos se van enfriando. Entonces uno sí, como dice, claro, no, va pasando el tiempo, César mejoró y me lo han dicho muchos. Y yo creo que sí, ya en Diagnóstico Esperanza puse un montón de cosas que nadie vio porque la vieron como vos decías hace un rato, bueno, es una película de un pibito, la villa, yo qué sé, pero no sé, Diagnóstico Esperanza empieza casi con 15 minutos sin diálogos, sin un mm, texto. Si eso se hace mucho en el cine narrativo, sí.
internenme porque vi otra historia del cine, ¿no? Y en ¿Qué puede un cuerpo? No hay música, una decisión formal, hay puro sonido directo, que eso hoy en día quizás ya no llama la atención, pero volviendo a citar a Godard, Godard dice algo muy lindo sobre Rossellini, irónico, que dice, bueno, no se puede vivir sin Rossellini, porque es el que realmente saca la cámara del claustro, ¿no? Que saca la cámara a la calle, pero tuvo solo un error, dice él. No usó sonido directo. ¿No? Claro. En la trilogía de la guerra, por lo menos, en Roma Chita Abierta, Paisá y en Alemania Año Cero. Es sonido Sí, hecho después en estudio. sí, Entonces, digamos, ¿qué puede un cuerpo? Es puro sonido directo. Después Atenas empieza a hacer cosas del montaje medias extrañas e insentianas sobre todo, sí, pero la que parecía, Exhomologesi parecía que ni existe directamente en mi filmografía. claro. Eh, y ahí tenés también, ¿viste? Volvamos al comienzo, decís, como que se niega la política a la hora de pensar el cine, ¿no? Como que para pensar el cine hay que eliminar la cuestión política. Sí, Y esto no es porque estoy reclamando nada, olvídate, ponele que estamos hablando de otro, no estoy hablando de mí, pero me van a negar que no hay directores blancos de clase media que en su primer cortometraje ya no son celebrados, ya no son paseados por el mundo. En el primer sí, cortometraje, ni en la ópera prima de larga duración. sí, Yo Lucrecia. tuve que esperar hasta mi quinta película para que digan, ah, sí, hace cine. Es, Eh, es que a yo veces creo sí que me no es parece. inocente, yo creo que no es inocente eso, que es para pensarlo. Yo no sé, a mí me parece que a veces como que se alinean los planetas, ¿no? Porque es el momento tuyo con el momento de la sociedad y de los espectadores que están preparados para recibirte, porque antes quizás no, porque no lo ven en el primer momento, sino que tiene que pasar por varias etapas, y vos mismo porque vas como probando distintos recursos, y vas variando, y vas poniendo y vas sacando, y quizás en Lluvia de Jaulas están los planetas alineados para que encuentre todos esos elementos. Hace un rato el sonido del cine italiano, que Godard dice que, bueno, todos filmaban con sonido en estudio, ¿no? Y que ninguno era como una paradoja del neorrealismo, que filmaban con sonido en estudio. En esta película me parece que en la lluvia de Jaulas, digo, aparte del elemento de cómo vos filmás la lluvia, que le da como un tono melancólico, la paradoja de las luces azules de los patrulleros en medio de la noche que están haciendo procedimientos, que le dan como una belleza, que dice, cómo puedo sentir una sensación de belleza en esa noche si las luces azules son de la policía, ¿no? Que están entrando ahí, que me siento culpable por decir que qué hermosa esa luz azul, ¿no? Cuando es la policía la que está entrando. Y además es el sonido, es decir, vos ahí decidiste disociar el sonido de manera tal que la película es muy, es como está en un plano de meditación interior tuya, ¿no? Es tu voz y es la de Alan Garvey, ¿no? Se llama el Sí, protagonista de toda sí, la sí, sí. película. Sí, Entonces, las voces en Oscar. el tono con el que lo dicen con un tono como de intimidad, como si le estuvieras hablando a una persona íntimamente, no parado dando una arenga, no política, sino hablándole al oído a una persona. Todo eso junto me parece que hace a Lluvia de Jaulas. No, El es que tratamiento, bueno, obvio, es que el tratamiento formal, como decía, ¿no? Yo por algo lo reconozco en los créditos, ¿no? En los créditos aparecen varios directores, ¿no? Chris Marker, Siga Bertov, eh, algún momento del cine de Agnès Varda, sí, Santiago Álvarez, eh,
porque yo cuando la estaba editando, y por eso edito, y por eso para mí es fundamental editar, y no hubiese llegado nunca a todas esas ideas puramente cinematográficas sin haber tenido la cantidad de años entregadas a la isla de edición, a estar editando, ¿no? A hacer una simbiosis casi con la computadora, ¿viste? Eh, yo he visto cómo se trabaja en general, la edición, el color, cómo es el proceso clásico, y la verdad que dije, no, necesito mi propio laboratorio, porque voy a perder tiempo explicando, discutiendo, y me reaburra a mí discutir. O sea, debatir sí, pero discutir, ¿viste? Porque alguien estudió más que vos y te quiere imponer que porque estudió montaje o no sé qué, y yo no estudié en la escuela, pero estudié de forma autodidacta, no importa, estando con el material una y otra vez, ahí vas encontrando, si no, ¿cómo haces? No hay Claro, forma, o sea, entonces tuve que aprender todas las facetas de la edición, desde la más básica que es cortar y pegar, es decir, dónde empieza un plano, dónde termina, cuál viene antes, cuál viene después, o sea, lo elemental, sí, la guita que pongas no termina de ser eso el cine, sí, pero el color, efectos especiales, para conocer porque para querer cambiarlo necesito conocerlo, no se me ocurre, no se me ocurre de otra manera. Y qué sé yo, y me han planteado que eso es medio de egoísta, porque como que no quiero editar con nadie. No es eso, ¿viste? Es sí, como la búsqueda, la siento así, digamos, sí, es más rápido que, o sea, en vez de estar transmitiéndole la idea a otro, a otra persona, igual claro, en un tipo de rodaje más industrial lo hago porque de paso se generan puestos de trabajo, que es genial, y la gente necesita trabajar, y tampoco es que voy a hacer una tragedia de eso, pero mis películas como Lluvia de Jaulas, más personales, necesité eso, viste, horas y horas de soledad absoluta, de primero porque lo que filmé era preguntarme esto, ¿viste? Lo mismo que te preguntabas vos, me decía yo, eh, ¿cómo hago esto? ¿Cómo se muestra el horror? Que es la gran pregunta de siempre del cine, ¿no? Es la acusación de Rivera a Pontecorvo, ¿no? Por la ficción, exactamente, por el final de Capo, y vos decís, mirá que Pontecorvo, el de la batalla de Argelia, el de ultracomunista, y Rivel lo destroza por un plano, ¿viste? ¿Por qué? Porque dice que el horror se tiene que filmar con prudencia, ¿no? Y la prudencia me gusta mucho como concepto porque también lo usa Spinoza, que era un tipo muy prudente por lo que se ve, que se dedicaba a pulir lentes, que se rechazó ser profesor en la universidad, que los convulgaron de la comunidad judía. Eh, sí, Deleuze habla mucho de la prudencia, y Godard dice que los hermanos Lumière, cuando filman la primera filmación que tenemos, registro, ¿no? sí, También se pusieron, dice Godard, en el libro de sus clases que da en Canadá, él habla de eso justamente, ¿no? Que están a una distancia prudente, pero una prudencia del dueño de producción, ¿no? Que puede filmarlos impunemente a los obreros, ¿no? Y vos ves que claro, los obreros y las obreras, muchísimas obreras, como que salen y miran y ¿por qué me filmás? ¿Viste? Y no pueden decir nada porque es tu patrón el que te está filmando. ¿Qué le vas a decir? ¿Que no? Ya empieza así el cine, ¿viste? Si sí, queremos lo filmamos y no se pueden oponer. Escúchame, Oscar, se está por cortar, ahí retomamos, así seguimos con algunos temas más. Dale.